Buenas tardes, amigos, buenas tardes, amigas. Estoy encantado de saludarles. Mi nombre es Javier Giner y soy presidente del Partido Federal Europeo, una rama de los distintos partidos federalistas de Europa, y ahora nos toca a nosotros de seguir el ejemplo desde España. Y bien, nosotros tenemos una historia de hace varios años a través de la Asociación de la Unión Europea de Mallorca, y después hemos tenido que fundar un partido político por algunas razones que ya veremos poco a poco. Hoy me gustaría recordar que los pensionistas son el colectivo que más está sufriendo los últimos años y cada día va peor. Por lo tanto, es una de las razones por las que estamos aquí. Y empezamos. Después de tantos años de lucha para garantizar las pensiones con proyectos como el Pacto de Toledo por las pensiones, después de tantas manifestaciones año tras año durante muchos años, ningún gobierno ha tenido la valentía para llevar a cabo un plan para garantizar las pensiones. Nosotros, un grupo de personas pensionistas y no pensionistas, decidieron fundar un partido político con el fin de ponerlo al servicio de los colectivos que luchan por sus derechos. Por ejemplo, los pensionistas. Porque ningún otro partido político del sistema actual les escucha seriamente, y menos todavía escuchan los gobiernos que se suceden cada periodo electoral, olvidándose de muchos deberes que prometieron a los ciudadanos durante las campañas electorales. Por tanto, nosotros hemos fundado el Partido Federal Europeo para atender las necesidades de los colectivos que lo soliciten, con el fin que ellos mismos vayan a las listas de nuestro Partido Federal Europeo y puedan presentar sus demandas en el Parlamento. Nuestro proyecto no es solo para el Estado español, sino que está pensado para el continente europeo, con la meta puesta en la fundación de los Estados Federados de Europa con una constitución federal. La Federación FAF, Federación Alliance of European Federalistas, es decir, de los federalistas europeos, tras convocar una convención ciudadana siguiendo el ejemplo de la Convención de Filadelfia, publicó la Constitución Federal en abril del año 2022 y ahora está pendiente de ratificación por los ciudadanos de Europa, tanto de la Unión Europea como fuera de ella. Dado que los partidos políticos actuales no están por la labor de apoyar la ratificación de la Constitución para crear una federación de estados en Europa, es por lo que hemos fundado el Partido Federal Europeo el pasado 30 de junio de 2023. El día 30 de noviembre de ese mismo año, en la Asamblea Federal del Partido Federal Europeo, se aprobó el programa electoral para las elecciones al Parlamento Europeo en junio de 2024. Ayer dimos luz verde para la campaña electoral y hemos fijado algunas fechas para invitar a la prensa y dar a conocer nuestro proyecto. Os invitamos a formar parte de nuestro proyecto y os dejamos la web con el programa electoral incluido aquí en el siguiente enlace, que yo, en vez de pasar el enlace, pues os leeré a grandes rasgos. Así pues, esto es los prolegómenos y ahora pues pasaré a leer el programa electoral para que veáis que nos hemos distanciado bastante de los, bueno, pues de los partidos políticos actuales que, bueno, nosotros hemos nacido para poner el partido al servicio de los colectivos que lo necesitan y por eso lo hemos hecho un partido o un programa diferente. ¿Qué dice?
Programa electoral para las elecciones al Parlamento Europeo. No me estoy inventando nada. Eso lo podéis tener en la web, que os la pondré en el chat más tarde. El Partido Federal Europeo de España trabaja con todo conocimiento para crear lo que es bueno para Europa, una Europa federal. Porque una Europa federal basada en la Constitución democrática sería la solución a los problemas de la antidemocrática Unión Europea de tratados. Una federación es la única forma de Estado que puede garantizar la protección de los intereses de los europeos. Además, los Estados miembros de la federación mantienen la soberanía. El Partido Federal Europeo desea un Estado federal principalmente para cuidar los intereses de los ciudadanos, y citamos a continuación los temas de nuestro programa. Y el primer punto del programa dice una política de pensiones común. Y luego, en vez de dar explicaciones, pues nos limitamos a poner un enlace para que los interesados puedan leer más sobre el tema. Y yo luego leeré también un apartado sobre ese tema. En segundo lugar, es llevar también la renta básica universal e incondicional, porque sería la única forma de terminar con la pobreza que tenemos en nuestro mundo occidental, del cual formamos parte, y no nos libramos de esa pobreza, tanto al lado de tanto que sobra y hay tantas personas que les falta. Por lo tanto, con la renta universal también sería una forma de paliar el tema de las pensiones. Creación de un Ministerio de Medio Ambiente, pero que se preocupe verdaderamente de frenar este desenfreno de consumo. Y para ello, pues, como en la Constitución Federal que queremos ratificar está incluida la democracia directa, pues no tenemos ni un género de duda para que el Ministerio de Medio Ambiente en el futuro, en los Estados Federados de Europa, cuando tengan un Parlamento federal, tendrán que legislar de acuerdo con la actitud de los ciudadanos. Y los ciudadanos en una democracia directa tienen siempre la última palabra. Por ejemplo, en Suiza, donde el 75 al 85% de los ciudadanos están satisfechos con su sistema político. Y dicho sea de paso, allí tienen las pensiones garantizadas con una ley que está anclada en la Constitución. Y bien, luego hay un punto que dice una educación integral e inclusiva de calidad para todos los ciudadanos europeos que fomente la paz, el sentido de ciudadanía global. Eso es lo mismo, con un enlace y cada uno que lea lo que quiera. Organizar la futura Federación de los Estados Federados de Europa. Y para ello también explicamos cómo. Una de esas tareas, pues la hemos encomendado o estamos en negociaciones con el Partido Federal Europeo de Suiza para que haga el gobierno suizo una declaración de intenciones para llevar a cabo la transición de la Europa actual, incluido la Unión Europea, a unos Estados Federados de Europa. Y de eso, pues Suiza es el más avanzado de los estados conocidos hasta la fecha. Luego hay un sistema de un español, de un colega que se llama Víctor San Román, que ha hecho un estudio profundo sobre las elecciones y ha demostrado que hay millones y millones de votos inútiles que nunca se emplean. Y él pues ha escrito un libro donde hace unas reflexiones para que el recuento de votos en las elecciones sea cambiado. Y bueno, pues ahí estamos. Y no tenemos más puntos. ¿Por qué? Porque tampoco ninguno de estos puntos que hemos mencionado los podremos llevar a cabo mientras exista la actual Unión Europea, que solamente está para estar
gobernando o haciendo directivas a favor de los ricos, de los bancos. Pero para los pensionistas y los ciudadanos de a pie prácticamente no hacen nada. Cuando va bien a todos, pero cuando viene la crisis siempre se la cuelgan a los ciudadanos. Por tanto, esto es un programa muy sencillo para el ciudadano. ¿Por qué? Si se quiere tener más información, se podrá enterar del desarrollo de nuestros acontecimientos que encontrará en la web del Partido Federal Europeo. Dado un mensaje directo que se encuentra recogido en la grabación por vídeo. Esta idea fue aprobada por unanimidad por los miembros del Partido Federal Europeo en la Asamblea del 30 de noviembre de 2023 para poder implementar este programa, porque para poder implementar este programa, primero se necesita tener una ratificada la Constitución Federal para establecer los Estados Federados de Europa. Así que absolutamente todo que llevan los partidos en sus programas no se va a cumplir nada. Y como máximo será una introducción para presentar lo mismo cuando se lleven a cabo las elecciones generales en los respectivos estados y también a España. Que por tanto nosotros también diremos que iremos al Parlamento Europeo para denunciar la situación de las pensiones, no solamente en España, sino en el resto del continente, pues, por ejemplo, para levantar pancartas, para que no se siga adelante con la privatización de las pensiones y así, pues, levantar un poco la voz para que vean que sí que hay otra forma de gobernar. Y esa forma de gobernar que proponemos ahora en nuestro programa para las elecciones al Parlamento Europeo se llevará a cabo también para las próximas elecciones generales en España. Y para finalizar, hay una observación que nos preguntan siempre: ¿qué ideología tenemos? Bueno, pues ideología no tenemos ninguna. Hemos venido para transformar la sociedad, porque ya no se puede aguantar más. Y claro, como es difícil a veces de salirse de izquierda o de derecha, de centro, de extrema derecha, pues hemos tenido que ir al diccionario. Y a nosotros nos dice la Real Academia Española que la ideología puede ser un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural o político. Y es ahí donde estamos nosotros. Estamos empezando, no sabemos todavía cómo lo vamos a hacer, pero de momento no tenemos ninguna ideología definida, con lo cual estamos aquí para el servicio de los ciudadanos. Y bien, como les comentaba antes, para el colectivo de pensionistas, pues no tenemos ni más ni menos que un enlace donde ustedes podrán hacer el clic y verán exactamente lo que les voy a leer ahora. Garantizar las pensiones de jubilación en los Estados Federados de Europa. Es decir, que los pensionistas deben dejar de preocuparse por las pensiones en un futuro si logramos que las pensiones sean garantizadas en la Federación Europea. Además, se necesita mayor atención a las necesidades de las personas seniors con acceso a residencias adecuadamente dotadas y gestionadas por servicios de cuidados y apoyo que garanticen la dignidad. Teniendo en cuenta que los pensionistas son las personas que han trabajado en el pasado para crear una sociedad más justa, para ellos y para futuras generaciones, sin embargo, hace años los pensionistas están en el punto de mira para privatizar las pensiones, cosa que sería fatal por el peligro que supone perder cada día más poder adquisitivo y probablemente con tendencia a desaparición de las pensiones. B. Propuesta de privatización de las pensiones se inició en las instituciones de la Unión Europea, con que nos parece adecuado participar en las elecciones al Parlamento Europeo en 2024
con el fin de marcar un punto de inflexión donde los eurodiputados, representando los pensionistas, harán todo lo que tengan que hacer para anular esta directiva. Haremos una campaña electoral de forma que los pensionistas vean sus pensiones garantizadas en el futuro, no solo para las actuales, sino para las futuras generaciones. ¿Y cómo lo haremos? Hablaremos con los pensionistas para preguntarles cuántas manifestaciones de protesta han llevado a cabo desde la creación del Pacto de Toledo. Es decir, más de 30 años luchando en vano. Nunca ningún partido político ha solucionado el problema de las pensiones. Les informaremos que la Constitución Federal para fundar los Estados Federados de Europa tiene un artículo 7 donde se introduce la democracia directa. Repito, democracia directa, para que los ciudadanos tengan la participación política que guiará a los políticos. Repito, participación política a través de la democracia directa que guiará a los políticos lo que tienen que hacer. Porque los ciudadanos, a través de la democracia directa, pueden llevar a cabo una iniciativa popular para garantizar las pensiones en toda la Federación Europea y un referéndum para anular o derogar una ley que ha aprobado el Parlamento Federal. 3. Les invitaremos a ser candidatos en las listas de las elecciones al Parlamento Europeo 2024, con el fin de organizar protestas durante todas las legislaturas en el Parlamento Europeo, para llamar la atención de los eurodiputados del Parlamento que ha llegado la hora de ratificar la Constitución Federal que terminará fundando o para fundar los Estados Federados de Europa. Les pediremos el voto para que voten el Partido Federal Europeo y porque con 8 millones de pensionistas podríamos alcanzar un número de diputados casi de 50. 50 diputados españoles en el Parlamento Europeo para luchar por las pensiones garantizadas. Les pediremos que hablen del Partido Federal Europeo a sus familiares, amigos, compañeros, pensionistas, para que todos estén informados que la solución del problema de las pensiones está en buen camino. Por tanto, para llegar a una meta es necesario votar al Partido Federal Europeo. También los familiares y amigos pueden ser candidatos de la lista del Partido Federal Europeo. Resumen, con 8 millones de pensionistas, sus familiares y amigos que voten al Partido Federal, decididamente por solucionar el problema de las pensiones, se podrían las pensiones tener que podrían tener con las pensiones garantizadas una existencia bajo control que les permitiría tener una vida más sana y feliz. Partido Federal Europeo, sección España. Naturalmente seguiremos dando más conferencias sobre este tema porque tenemos mucho tiempo hasta el día de las elecciones que empezará el 6 de junio. Así que nos quedamos con esta información y nos veremos en un próximo futuro a través de Círculo Televisión, que ya estamos emitiendo un programa que se llama Aló Europa a las 22:15 todos los domingos. Así pues, hasta otra. Buenas noches.